Continuamos nuestras entrevistas. Está con nosotros de los estudios en Guayaquil el catedrático Osvaldo Moreno. Él es actualmente docente de la Universidad de Salamanca en España y tiene un diplomado en Ciencias Políticas y también en asesoría de campañas electorales. También ha dado asesorías políticas a algunos partidos y movimientos políticos del Ecuador. Don Osvaldo Moreno, muy buenos días en Guayaquil. ¿Cómo está usted? Buenos días. Un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos miran, que nos escuchan en este momento. Señor Moreno, la posibilidad de que el electorado ecuatoriano esté en una apatía electoral en vista a lo poco que ha podido representar políticamente hablando esta campaña electoral, ¿es una percepción que tienen algunos analistas o efectivamente la gente no está inmiscuida, por decirlo de alguna manera, en esta campaña electoral? ¿Hay apatía en el electorado? ¿Simplemente es una elección más? ¿Cómo se percibe esto en la opinión pública? Bueno, el fenómeno del rechazo a la actividad política como tal no es un problema del Ecuador, es lo que nosotros llamamos un problema hemisférico, se da prácticamente desde México a la Argentina. Hay un rechazo hacia la actividad política y lo más importante y lo más peligroso, sobre todo en los jóvenes, ¿no? La sociedad percibe al político como ladrón, como mentiroso, como ineficiente, y eso genera una ausencia de interés hacia este tipo de actividad. Ahora, aterrizándolo en nuestro país, somos una patria que carece de institucionalidad desde el punto de vista de los partidos políticos. El Ecuador no tiene un sistema de partidos, lo que tiene es un sistema de liderazgos. Entonces, cuando tú tienes un sistema de liderazgos donde no hay espacios para la militancia, para el adoctrinamiento, eso genera que estemos en manos de agendas no personales, sería la palabra, sino en base a los líderes, en este caso de turno. Ya tienen algún tiempo en la escena, que serían el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Yo creo que esas son las dos figuras más fuertes y más representativas que reflejan la realidad política del Ecuador, que es un sistema de liderazgos más no un sistema de partidos, lo cual hace cosas muy tristes, como que la opinión pública, recuerde usted hace 3 meses, la discusión o el centro de la agenda era cuántas décadas puede estar en el cargo un alcalde o un presidente, en lugar de preguntarnos qué estamos haciendo o qué debe de hacer la clase política para poder generar los relevos y la formación de cuadros. Es muy difícil cuando un joven en la universidad, en el Ecuador, por ejemplo, en primer año puede ingresar a un partido político y lo más seguro es que cuando se gradúe y termine su carrera ya no exista. Entonces lo que el país carece es de institucionalidad a nivel político y sobre todo de cultura política, producto del desgaste que ha tenido esta actividad, ¿no? Don Osvaldo Moreno, pero esto no es nuevo y usted, que es un experto, me lo puede ratificar o no. Esto de la falta de ideología en los partidos políticos y que se hayan convertido simplemente en marcas temporales, para utilizar un término de mercadotecnia, como por ejemplo el PSD en la época de Osvaldo Hurtado, la Democracia Popular en su buena época, en la época del expresidente Jaime Roldós, el Partido Rolosista, pese a que aún no ha desaparecido, cada vez tiene menos representatividad porque su líder, Abdalá Bucaram, está exiliado. Así también pasó con el PUR, con el expresidente Sixto Durán Ballén, y podemos nombrar decenas de partidos que tuvieron una vida institucional muy corta. ¿Es un mal de la política ecuatoriana o es un mal de la cultura del Ecuador, el no tener precisamente esta cultura ciudadana de participar en política activamente, sino ir a las urnas por una obligación democrática, por usar un término? Bueno, este problema no creo que sea un tema de la actualidad, como usted lo manifiesta. Esto lo acarreamos prácticamente desde que Flores fundó la República en 1830 en Riobamba. Se dan cosas también muy interesantes. O sea, finalmente el comportamiento de los electores termina siendo el reflejo de la realidad política del país. Yo le comentaba hace un momento la carencia de institucionalidad. Y esto se refleja, o lo podemos argumentar o hacer la analogía histórica que usted me comentaba hace un momento. Caso del Partido Social Cristiano, por ejemplo, en su momento. La gran mayoría de cuadros que surgieron, cuadros brillantes como Alberto Dají, creo que es una de las mentes más lúcidas en materia económica, más allá de sus pensamientos liberales, que creo que esa es otra historia, pero académicamente hablando, el caso de Ricardo Noboa Bejarano, el caso de la misma Gloria Gallardo, que en su momento fueron excluidos del partido, ¿no? Eso en la época de oro del Partido Cristiano. Y hoy en el partido de gobierno, usted ve que la palabra agenda propia es mala palabra. Entonces, cuando no hay esa dinámica o no se fomentan los liderazgos. Hay un viejo dicho
que se dice mucho: los líderes políticos, los viejos líderes políticos no se retiran, los retiran. Entonces, finalmente es la sociedad la que toma esa decisión y la clase política termina siendo el reflejo de nuestra realidad, que es, primero, carente de institucionalidad y segundo, basada en la fortaleza de liderazgos. Esto no excluye el que sean administradores o gobernadores eficientes y efectivos. Eso es otro tema. Yo creo que Rafael Correa, como el alcalde de Guayaquil, son funcionarios públicos con una evaluación sobresaliente en base a su gestión, en base a los estudios de opinión pública, ¿no? Por eso tienen la fortaleza que tienen, ¿no? Que ese es el sustento. Pero eso termina siendo a la larga el sustento de sus movimientos políticos. Si mañana, por ejemplo, el presidente de la República se fuera a Bélgica a cuidar a sus hijos, a dictar conferencias por el mundo, a hacer alguna fundación, que yo creo que allá va el presidente, sería extraordinario. Por ejemplo, a mí me encantaría que él sea secretario de UNASUR, por ejemplo, aunque creo que es el perfil que él tendría cuando deje el mandato. Alianza País quizás se fragmente en 8 avanzas, por ejemplo, ¿no? Sería un poco difícil. Bueno, es una hipótesis, no estoy diciendo lo que va a pasar. En el mismo Partido Social Cristiano no se vislumbra un relevo al alcalde de Guayaquil, ¿no? Y la misma discusión, lo que está sucediendo en la opinión pública, cuando nos dan ejemplos, y en ese sentido yo quisiera, por medio de este medio de comunicación, no como analista, sino como ciudadano, hacer una felicitación pública a Augusto Barrera, alcalde de Quito, por haber aceptado debatir con su contendor en Quito. Yo creo que esos son el tipo de prácticas que tenemos que realizar para devolverle la institucionalidad, construir institucionalidad política en nuestro país. Yo le doy un voto de aplauso, no voto en Quito, por haber tomado esa actitud, porque aquí en Guayaquil, en la costa, siempre nos quejamos que nos falta cultura política, en la sierra existe mucho más. Bueno, estamos viendo la razón. Creo que en Guaya, sobre todo en Guayaquil, a nivel nacional, debe de fomentarse la cultura del debate. Considero que el alcalde, los candidatos a alcaldes, los candidatos a prefectos, los presidentes de Guaya, deben debatir porque es la obligación. Porque cuando en una sociedad la discusión es que no son 30 indagaciones fiscales, sino 20, pero tú tienes más juicios por otras razones, cuando no se centra el debate en las ideas, cuando debe ser finalmente los organismos de control. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El rol de los candidatos no es fiscalizar, es proponer. Es el contralor, el fiscal, los asambleístas los que deben de realizar esta actividad. Los candidatos finalmente, y eso baja el nivel del debate. Finalmente, don Osvaldo Moreno, ¿qué pasaría si la votación o ir a las urnas no sería obligatorio? ¿Cree usted que el voto facultativo sería representativo? Pregunto esto porque sociedades como la chilena, que dicen algunos, tiene un nivel político más desarrollado que el nuestro, hubo un ausentismo de casi el 60% en las últimas elecciones. En Ecuador podría pasar igual, es decir, la gente le importa tan poco la política que no iría a votar. Mire, el caso chileno, bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Le costó a sangre y fuego. O sea, Chile ya tenía su institucionalidad que fue rota por un dictador de ingrata recordación, como cualquier dictador, sea de centro, izquierda, etcétera. Tuvo un proceso de sangre que interrumpió un proceso democrático legítimo con el Salvador Allende, y después vino una concertación de gobiernos de partidos de todas las líneas que finalmente fortalecieron la institucionalidad. Y en Chile se da un fenómeno interesante. Los liberales entienden el rol del Estado, y lo respetan y lo aceptan, y los socialistas entienden el rol del mercado. El caso chileno es muy interesante. Yo le pongo otro caso en América Latina porque recorremos prácticamente toda la América hispana en la mayoría de universidades en las que hemos dictado clases en la región. En el caso de Baja California, en México, Baja California Norte, en Tijuana, que es la capital, en ese estado el ausentismo es cerca del 70%. Si usted me pregunta, yo creo que es antidemocrático, creo que es una contradicción, y soy de la tesis de que el voto debería ser voluntario y no obligatorio. Don Osvaldo Moreno, gracias por sus reflexiones políticas. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a la distancia, siempre a todas las personas por el espacio, y un gran saludo a esa provincia de la patria que es Manabí. El catedrático de la Universidad de Salamanca y experto en temas políticos y electorales, don Osvaldo Moreno. Vamos a la pausa. Estará con nosotros uno de los candidatos a la alcaldía de Manta en el tema de las elecciones. Volvemos.